Un libro, una voz. Presenta una novela escrita por Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo. Narrado por Miguel Ibarz. Episodio cuarto. Parte 2. Capítulo 1. Raskolnikov permaneció largo tiempo acostado. A veces salía a medias de su letargo y se percataba de que la noche estaba muy avanzada, pero no pensaba en levantarse. Cuando el día apuntó, él seguía tendido de bruces en el diván, sin haber logrado sacudir aquel sopor que se había adueñado de todo su ser. De la calle llegaron a su oído gritos estridentes y aullidos ensordecedores. Estaba acostumbrado a oírlos bajo su ventana todas las noches a eso de las 2. Esta vez el escándalo lo despertó. «Ya salen los borrachos de las tabernas», se dijo. «Deben de ser más de las 2». Y dio tal salto que parecía que le habían arrancado del diván. «¿Ya las 2? ¿Es posible?». Se sentó y, de pronto, acudió a su memoria todo lo ocurrido. En los primeros momentos creyó volverse loco. Sentía un frío glacial, pero esta sensación procedía de la fiebre que se había apoderado de él durante el sueño. Su temblor era tan intenso que en la habitación resonaba el castañeteo de sus dientes. Un vértigo horrible le invadió. Abrió la puerta y estuvo un momento escuchando. Todo dormía en la casa. Paseó una mirada de asombro sobre sí mismo y por todo cuanto le rodeaba. Había algo que no comprendía. ¿Cómo era posible que se le hubiera olvidado pasar el pestillo de la puerta? Además, se había acostado vestido incluso con el sombrero, que se le había caído y estaba allí, en el suelo, al lado de su almohada. Si alguien entrara, creería que estoy borracho, pero... Corrió a la ventana. Había bastante claridad. Se inspeccionó cuidadosamente de pies a cabeza. Miró y remiró sus ropas. ¿Ninguna huella? No, así no podía verse. Se desnudó, aunque seguía temblando por efecto de la fiebre, y volvió a examinar sus ropas con gran atención, pieza por pieza. Las miraba por el derecho y por el revés, temeroso de que le hubiera pasado algo por alto. Todas las prendas, hasta la más insignificante, la examinó 3 veces. Lo único que vio fue unas gotas de sangre coagulada en los desflecados bordes de los bajos del pantalón. Con un cortaplumas cortó estos flecos. Se dijo que ya no tenía nada más que hacer, pero de pronto se acordó de que la bolsita y todos los objetos que la tarde anterior había cogido del arca de la vieja estaban todavía en sus bolsillos. Aún no había pensado en sacarlos para esconderlos. No se le había ocurrido ni siquiera cuándo había examinado las ropas. En fin, manos a la obra. En un abrir y cerrar de ojos, vació los bolsillos sobre la mesa y luego los volvió del revés para convencerse de que no había quedado nada en ellos. Acto seguido, se lo llevó todo a un rincón del cuarto, donde el papel estaba roto y despegado a trechos de la pared. En una de las bolsas que el papel formaba introdujo el montón de menudos paquetes. «Todo arreglado», se dijo alegremente, y se quedó mirando con gesto estúpido la grieta del papel, que se había abierto todavía más. De súbito se estremeció de pies a cabeza. «Señor, Dios mío», murmuró, desesperado. «¿Qué he hecho? ¿Qué me ocurre? ¿Es eso un escondite? ¿Es así como se ocultan las cosas?». Sin embargo, hay que tener en cuenta que Raskolnikov no había pensado para nada en aquellas joyas. Creía que solo se apoderaría de dinero, y esto explica que no tuviera preparado ningún escondrijo. «¿Pero por qué me he alegrado?», se preguntó. «¿No es un disparate esconder así las cosas? No cabe duda de que estoy perdiendo la razón». Sintiéndose en el límite de sus fuerzas, se sentó en el diván.
Otra vez recorrieron su cuerpo los escalofríos de la fiebre. Maquinalmente se apoderó de su destrozado abrigo de estudiante que tenía al alcance de la mano en una silla y se cubrió con él. Pronto cayó en un sueño que tenía algo de delirio. Perdió por completo la noción de las cosas, pero al cabo de 5 minutos se despertó, se levantó de un salto y se arrojó con un gesto de angustia sobre sus ropas. ¿Cómo puedo haberme dormido sin haber hecho nada? ¿El nudo corredizo está todavía en el sitio que lo cosí? ¿Haber olvidado un detalle tan importante? ¿Una prueba tan evidente? Arrancó el cordón, lo deshizo e introdujo las tiras de tela debajo de su almohada, entre su ropa interior. Me parece que esos trozos de tela no pueden infundir sospechas a nadie. Por lo menos así lo creo, se dijo de pie en medio de la habitación. Después, con una atención tan tensa que resultaba dolorosa, empezó a mirar en todas direcciones para asegurarse de que no se le había olvidado nada. Ya se sentía torturado por la convicción de que todo le abandonaba, desde la memoria a la más simple facultad de razonar. ¿Es esto el comienzo del suplicio? Sí, lo es. Los flecos que había cortado de los bajos del pantalón estaban todavía en el suelo, en medio del cuarto, expuestos a las miradas del primero que llegase. «¿Pero qué me pasa?», exclamó, confundido. En este momento le asaltó una idea extraña. Pensó que acaso sus ropas estaban llenas de manchas de sangre y que él no podía verlas debido a la merma de sus facultades. De pronto se acordó de que la bolsita estaba manchada también. «Hasta en mi bolsillo debe haber sangre, ya que estaba húmeda cuando me la guardé». Inmediatamente volvió del revés el bolsillo y vio que, en efecto, había algunas manchas en el forro. Un suspiro de alivio salió de lo más hondo de su pecho y pensó, triunfante: «La razón no me ha abandonado completamente. No he perdido la memoria ni la facultad de reflexionar, puesto que he caído en este detalle. Ha sido solo un momento de debilidad mental producido por la fiebre». Y arrancó todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En este momento, un rayo de sol iluminó su bota izquierda y Raskolnikov descubrió, a través de un agujero del calzado, una mancha acusadora en el calcetín. Se quitó la bota y comprobó que, en efecto, era una mancha de sangre. Toda la puntera del calcetín estaba manchada. Pero, ¿qué hacer? ¿Dónde tirar los calcetines, los flecos, el bolsillo? En pie de medio de la habitación, con aquellas piezas acusadoras en las manos, se preguntaba: ¿debo de echarlo todo en la estufa? No hay que olvidar que las investigaciones empiezan siempre por las estufas. ¿Y si lo quemara aquí mismo? Pero, ¿cómo? Si no tengo cerillas. Lo mejor es que me lo lleve y lo tire en cualquier parte. Sí, en cualquier parte, y ahora mismo. Y mientras hacía mentalmente esta afirmación, se sentó de nuevo en el diván. Luego, en vez de poner en práctica sus propósitos, dejó caer la cabeza en la almohada. Volvía a sentir escalofríos. Estaba helado. De nuevo se echó encima su abrigo de estudiante. Varias horas estuvo tendido en el diván. De vez en cuando pensaba: sí, hay que ir a tirar todo esto en cualquier parte, para no pensar más en ello. Hay que ir inmediatamente. Y más de una vez se agitó en el diván con el propósito de levantarse, pero no le fue posible. Al fin, un golpe violento dado en la puerta le sacó de su marasmo. «¡Abre, si no te has muerto!», gritó Anastasia sin dejar de golpear la puerta con el puño. «Siempre está tumbado. Se pasa el día durmiendo como un perro, como lo que es. ¡Abre ya! Son más de las 10. «Tal vez no esté», dijo una voz de hombre. «La voz del portero», se dijo al punto Raskolnikov. «¿Qué querrá de mí?». Se levantó de un salto y quedó sentado en el diván. El corazón le latía tan violentamente que le hacía daño. «¿Y echado el pestillo?», observó Anastasia. «Por lo visto tiene miedo de que se lo lleven. ¿Quieres levantarte y abrir de una vez?». «¿Qué querrán? ¿Qué hace aquí el portero? Se ha descubierto todo, no cabe duda. ¿Debo abrir o hacerme el sordo? Así cojan la peste». Se levantó a medias, tendió el brazo y tiró del pestillo. La habitación era tan estrecha que podía abrir la puerta sin dejar el diván. No se había equivocado. Era Anastasia y el portero. La sirvienta le dirigió una mirada extraña. Raskolnikov miraba al portero con desesperada osadía. Este presentaba al joven un papel gris, doblado y burdamente lacrado. «Esto han traído de la comisaría». «¿De qué comisaría?». «De la comisaría de policía». «¿De qué comisaría ha de ser?». «¿Pero qué quiere de mí la policía?». «Y que yo qué sé. Es una citación y tiene que ir». Miró fijamente a Raskolnikov,
Pasó una mirada por el aposento y se dispuso a marcharse. «Tienes cara de enfermo», dijo Nastasia, que no quitaba ojo a Raskolnikov. Al oír estas palabras, el portero volvió la cabeza y la sirvienta le dijo: «Tiene fiebre desde ayer». Raskolnikov no contestó. Tenía aún el pliego en la mano, sin abrirlo. «¿Qué te ha costado?», dijo Nastasia, compadecida, al ver que Raskolnikov se disponía a levantarse. «Si estás enfermo, no vayas, no hay prisa». Tras una pausa, preguntó: «¿Qué tienes en la mano?». Raskolnikov siguió la mirada de la sirvienta y vio en su mano derecha los flecos del pantalón, los calcetines y el bolsillo. Había dormido así. Más tarde recordó que en las vagas vigilias que interrumpían su sueño febril apretaba todo aquello fuertemente con la mano y que volvía a dormirse sin abrirla. «Recoges unos pingajos y duermes con ellos como si fueran un tesoro». Se echó a reír con su risa histérica. Raskolnikov se apresuró a esconder debajo del gabán el triple cuerpo del delito y fijó en la doméstica una mirada retadora. Aunque en aquellos momentos fueran incapaz de discurrir con lucidez, se dio cuenta de que estaba recibiendo un trato muy distinto al que se le da a una persona a la que van a detener. Pero, ¿por qué le citaba la policía? «Debes tomar un poco de té, voy a traértelo. ¿Quieres? Ha sobrado». No quiero té», balbuceó. «Voy a ver qué quiere la policía. Ahora mismo voy a presentarme». «Pero si no podrás ni bajar la escalera». «He dicho que voy». «Allá tú». Salió detrás del portero. Inmediatamente Raskolnikov se acercó a la ventana y examinó a la luz del día los calcetines y los flecos. «Las manchas están, pero apenas se ven. El barro y el roce de la bota las ha esfumado. El que no lo sepa no las verá. Por lo tanto, y afortunadamente, Nastasia no las ha podido ver. Estaba demasiado lejos». Entonces abrió el pliego con mano temblorosa. Hubo de leerlo y releerlo varias veces para comprender lo que decía. Era una citación redactada en la forma corriente, en la que se le indicaba que debía presentarse aquel mismo día a las 9:30 en la comisaría del distrito. «Qué cosa más rara», se dijo mientras se apoderaba de él una dolorosa ansiedad. «No tengo nada que ver con la policía y me cita precisamente hoy. Señor, que termine esto cuanto antes». Iba a arrodillarse para rezar, pero en vez de hacerlo se echó a reír. No se reía de los rezos, sino de sí mismo. Empezó a vestirse rápidamente. Si he de morir, ¿qué le vamos a hacer?». Y se dijo inmediatamente: «He de ponerme los calcetines, el polvo de las calles cubrirá las manchas». Apenas se hubo puesto el calcetín ensangrentado, se lo quitó con un gesto de horror e inquietud. Pero enseguida recordó que no tenía otros y se lo volvió a poner, echándose de nuevo a reír. «Bah, esto no son más que prejuicios. Todo es relativo en este mundo, los hábitos, las apariencias, todo, en fin». Sin embargo, temblaba de pies a cabeza. «Ya está, ya lo tengo puesto, y bien puesto». Pronto pasó de la hilaridad a la desesperación. «Esto es superior a mis fuerzas». Las piernas le temblaban. «¿De miedo?», barbotó. Todo le daba vueltas, le dolía la cabeza a consecuencia de la fiebre. «Esto es una celada. Quieren atraerme, cogerme desprevenido», pensó mientras se dirigía a la escalera. «Lo peor es que estoy aturdido, que puedo decir lo que no debo». Ya en la escalera recordó que las joyas robadas estaban aún donde las había puesto, detrás del papel despegado y roto de la pared de la habitación. «Tal vez hagan un registro aprovechando mi ausencia». Se detuvo un momento, pero era tal la desesperación que le dominaba, era su desesperación tan cínica, tan profunda, que hizo un gesto de impotencia y continuó su camino. «Con tal que todo termine rápidamente». El calor era tan insoportable como en los días anteriores. Hacía tiempo que no había caído ni una gota de agua. Siempre aquel polvo, aquellos montones de cal y de ladrillos que obstruían las calles, y el hedor de las tiendas llenas de suciedad y de las tabernas, y aquel hervidero de borrachos, buhoneros, coches de alquiler. El fuerte sol le cegó y le produjo vértigos. Los ojos le dolían hasta el extremo de que no podía abrirlos. Así les ocurren los días de sol a todos los que tienen fiebre. Al llegar a la esquina de la calle que había tomado el día anterior, dirigió una mirada furtiva y angustiosa a la casa y volvió enseguida a los ojos. «Si me interrogan, tal vez confiese», pensaba mientras se iba acercando a la comisaría.
La comisaría se había trasladado al cuarto piso de una casa nueva situada a unos 300 metros de su alojamiento. Raskolnikov había ido una vez al antiguo local de la policía, pero de esto hacía mucho tiempo. Al cruzar la puerta vio a la derecha una escalera por la que bajaba un mújic con un cuaderno en la mano. Debe de ser una ordenanza. Por lo tanto, esa escalera conduce a la comisaría. Y, aunque no estaba seguro de ello, empezó a subir. No quería preguntar a nadie. Entraré, me pondré de rodillas y lo confesaré todo, pensaba mientras se iba acercando al cuarto piso. La escalera, pina y dura, rezumaba suciedad. Las cocinas de los 4 pisos daban a ella y sus puertas estaban todo el día abiertas de par en par. El calor era asfixiante. Se veían subir y bajar ordenanzas con sus carpetas debajo del brazo, agentes y toda suerte de individuos de ambos sexos que tenían algún asunto en la comisaría. La puerta de las oficinas estaba abierta. Raskolnikov entró y se detuvo en la antesala, donde había varios mújiks. El calor era allí tan insoportable como en la escalera. Además, el local estaba recién pintado y se desprendía de él un olor que daba náuseas. Después de haber esperado un momento, el joven pasó a la pieza contigua. Todas las habitaciones eran reducidas y bajas de techo. La impaciencia le impedía seguir esperando y le impulsaba a avanzar. Nadie le prestaba la menor atención. En la segunda dependencia trabajaban varios escribientes que no iban mucho mejor vestidos que él. Todos tenían un aspecto extraño. Raskolnikov se dirigió a uno de ellos. ¿Qué quieres? El joven le mostró la citación. ¿Es usted estudiante?, preguntó otro, tras haber echado una ojeada al papel. Sí, estudiaba. El escribiente lo observó sin ningún interés. Era un hombre de cabellos enmarañados y mirada vaga. Parecía dominado por una idea fija. Por este hombre no me enteraré de nada. Todo le es indiferente, pensó Raskolnikov. Vaya usted al secretario, dijo el escribiente, señalando con el dedo la habitación del fondo. Raskolnikov se dirigió a ella. Esta pieza, la cuarta, era sumamente reducida y estaba llena de gente. Las personas que había en ella iban un poco mejor vestidas que las que el joven acababa de ver. Entre ellas había 2 mujeres. Una iba de luto y vestía pobremente. Estaba sentada ante el secretario y escribía lo que él le dictaba. La otra era de formas opulentas y cara colorada. Vestía ricamente y llevaba en el pecho un broche de gran tamaño. Estaba aparte y parecía esperar algo. Raskolnikov presentó el papel al secretario. Este le dirigió una ojeada y dijo: «Espere». Después siguió dictando a la dama enlutada. El joven respiró. «No me han llamado por lo que yo creía», se dijo, y fue recobrándose poco a poco. Luego pensó: «La menor torpeza, la menor imprudencia puede perderme. Es lástima que no circule más aire aquí. Uno se ahoga. La cabeza me da más vueltas que nunca y soy incapaz de discurrir». Sentía un profundo malestar y temía no poder vencerlo. Trataba de fijar su pensamiento en cuestiones indiferentes, pero no lo conseguía. Sin embargo, el secretario le interesaba vivamente. Se dedicó a estudiar su fisonomía. Era un joven de unos 22 años, pero su rostro, cetrino y lleno de movilidad, le hacía parecer menos joven. Iba vestido a la última moda. Una raya que era una obra de arte dividía en 2 sus cabellos, brillantes de cosmético. Sus dedos, blancos y perfectamente cuidados, estaban cargados de sortijas. En su chaleco pendían varias cadenas de oro. Con gran desenvoltura, cambió unas palabras en francés con un extranjero que se hallaba cerca de él. «Siéntese, Luisa Ivanovna», dijo después a la gruesa, colorada y ricamente ataviada señora, que permanecía en pie, como si no se atreviera a sentarse, aunque tenía una silla al lado. «Hice eche danke», respondió Luisa Ivanovna en voz baja. Se sentó con un frufrú de sedas. Su vestido, azul pálido guarnecido de blancos encajes, se hinchó en torno de ella como un globo y llenó casi la mitad de la pieza, a la vez que un exquisito perfume se esparcía por la habitación. Pero ella parecía avergonzada de ocupar tanto espacio y oler tan bien. Sonreía con una expresión de temor y timidez y daba muestras de intranquilidad. Al fin la dama enlutada se levantó, terminando el asunto que le había llevado allí. En este momento entró ruidosamente un oficial, con aire resuelto y moviendo los hombros a cada paso. Echó sobre la mesa su gorra, adornada con una escarapela, y se sentó en un sillón. La dama lujosamente ataviada se apresuró a levantarse apenas le vio,
y empezó a saludarle con un ardor extraordinario, y aunque él no le prestó la menor atención, ella no osó volver a sentarse en su presencia. Este personaje era el ayudante del comisario de policía. Ostentaba unos grandes bigotes rojizos que sobresalían horizontalmente por los dos lados de su cara. Sus facciones, extremadamente finas, solo expresaban cierto descaro. Miró a Raskolnikov al soslayo e incluso con una especie de indignación. Su aspecto era por demás miserable, pero su actitud no tenía nada de modesta. Raskolnikov cometió la imprudencia de sostener con tanta osadía aquella mirada que el funcionario se sintió ofendido. «¿Qué haces aquí tú?», exclamó éste, asombrado sin duda de que semejante desarrapado no bajara los ojos ante su mirada fulgurante. «He venido porque me han llamado», repuso Raskolnikov. «He recibido una citación». «Es ese estudiante al que se reclama el pago de una deuda», se apresuró a decir el secretario, levantando la cabeza de sus papeles. «Aquí está», y presentó un cuaderno a Raskolnikov, señalándole lo que debía leer. «¿Una deuda? ¿Qué deuda?», pensó Raskolnikov. «El caso es que ya estoy seguro de que no se me llama por aquello». Se estremeció de alegría. De súbito experimentó un alivio inmenso, indecible, un bienestar inefable. «¿Pero a qué hora le han dicho que viniera?», le gritó el ayudante, cuyo mal humor había ido en aumento. «Le han citado a las 9:30 y son llamadas las 11. No me han entregado la citación hasta hace un cuarto de hora», repuso Raskolnikov en voz no menos alta. Se había apoderado de él una cólera repentina y se entregaba a ella con cierto placer. «Bastante hecho con venir enfermo y con fiebre». «¡No grite! ¡No grite!». «Yo no grito. Estoy hablando como debo. Usted es el que grita. Soy estudiante y no tengo por qué tolerar que se dirijan a mí en ese tono». Esta respuesta irritó de tal modo al oficial que no pudo contestar enseguida. Solo sonidos inarticulados salieron de sus contraídos labios. Después saltó de su asiento. «¡Silencio! Está usted en la comisaría. Aquí no se admiten insolencias». «También usted está en la comisaría», replicó Raskolnikov, «y, no contento con proferir esos gritos, está fumando, lo que es una falta de respeto hacia todos nosotros». Al pronunciar estas palabras experimentaba un placer indescriptible. El secretario presenciaba la escena con una sonrisa. El fogoso ayudante pareció dudar un momento. «Eso no le incumbe a usted», respondió al fin con afectados gritos. «Lo que ha de hacer es prestar la declaración que se le pide. Enséñale el documento, Alejandro Grigorovich. Se ha presentado una denuncia contra usted. Usted no paga sus deudas. Buen pájaro está hecho». Pero Raskolnikov ya no le escuchaba. Se había apoderado ávidamente del papel y trataba, con posible impaciencia, de hallar la clave del enigma. Una y otra vez leyó el documento sin conseguir entender ni una palabra. «Pero, ¿qué es esto?», preguntó al secretario. «Un efecto comercial cuyo pago se le reclama. Ha de entregar usted el importe de la deuda, más las costas, la multa, etc., o declarar por escrito en qué fecha podrá hacerlo. Al mismo tiempo, habrá de comprometerse a no salir de la capital y también a no vender ni empeñar nada de lo que posea hasta que haya pagado su deuda. Su acreedor, en cambio, tiene entera libertad para poner en venta los bienes de usted y solicitar la aplicación de la ley». «Pero si yo no debo nada a nadie». «Ese punto no es de nuestra incumbencia. A nosotros se nos ha remitido un efecto protestado de 115 rublos, firmado por usted hace 9 meses en favor de la señora Zarnitsine, viuda de un asesor escolar, efecto que esta señora ha enviado al consejero Chevarov en pago de una cuenta. En vista de ello, nosotros le hemos citado a usted para tomarle declaración». «Pero si esa señora es mi patrona». «¿Y eso qué importa?». El secretario le miraba con una sonrisa de superioridad e indulgencia, como a un novicio que empieza a aprender a costa suya lo que significa ser deudor. Era como si le dijese: ¿qué te ha parecido?». Pero ¿qué importaban en aquel momento a Raskolnikov las reclamaciones de su patrona? ¿Valía la pena que se inquietara por semejante asunto? ¿Y ni siquiera que le prestara la menor atención? Estaba allí leyendo, escuchando, respondiendo, incluso preguntando, pero todo lo hacía maquinalmente. Todo su ser estaba lleno de la felicidad de sentirse a salvo, de haberse librado del temor que hacía unos instantes lo sobrecogía. Por el momento había expulsado de su mente el análisis de su situación, todas las preocupaciones y previsiones temerosas. Fue un momento de alegría absoluta, animal.
pero de pronto se desencadenó una tormenta en el despacho. El ayudante del comisario, todavía bajo los efectos de la afrenta que acababa de sufrir y deseoso de resarcirse, empezó de improviso a poner de vuelta y media a la dama del lujoso vestido, la cual, desde que le había visto entrar, no cesaba de mirarle con una sonrisa estúpida. —¿Y tú, bribona? —le gritó a pleno pulmón, después de comprobar que la señora de luto se había marchado ya. —¿Qué ha pasado en tu casa esta noche? Dime, ¿qué ha pasado? Habéis despertado a todos los vecinos con vuestros gritos, vuestras risas y vuestras borracheras. Por lo visto, te has empeñado en ir a la cárcel. Te lo he advertido a lo menos 10 veces. La próxima vez te lo diré de otro modo. No haces caso. Eres una ramera incorregible. Raskolnikov se quedó tan estupefacto al ver tratar de aquel modo a la elegante dama que se le cayó el papel que tenía en la mano. Sin embargo, no tardó en comprender el porqué de todo aquello y la cosa le pareció sobremanera divertida. Desde este momento escuchó con interés y haciendo esfuerzos por contener la risa. Su tensión nerviosa era extraordinaria. Bueno, Ilia Petrovich, empezó a decir el secretario, pero enseguida se dio cuenta de que su intervención sería inútil. Sabía por experiencia que cuando el impetuoso oficial se disparaba, no había medio humano de detenerle. En cuanto a la bella dama, la tempestad que se había desencadenado sobre ella empezó por hacerla temblar, pero, cosa extraña, a medida que las invectivas iban lloviendo sobre su cabeza, su cara iba mostrándose más amable y más encantadora la sonrisa que dirigía al oficial. Multiplicaba las reverencias y esperaba impaciente el momento en que su censor le permitiera hablar. «En mi casa no hay escándalos ni pendencias, señor capitán», se apresuró a decir tan pronto como le fue posible. Hablaba el ruso fácilmente, pero con notorio acento alemán. «Ni el menor escándalo». Ella decía escándalo. «Lo que ocurrió fue que un caballero llegó embriagado a mi casa. Se lo voy a contar todo, señor capitán. La culpa no fue mía. Mi casa es una casa seria, tan seria como yo, señor capitán. Yo no quería escándalos. Él vino como una cuba y pidió 3 botellas». La alemana decía botellas. «Después levantó las piernas y empezó a tocar el piano con los pies, cosa que está fuera de lugar en una casa seria como la mía. Y acabó por romper el piano, lo cual no me parece ni medio bien. Así se lo dije, y él cogió la botella y empezó a repartir botellazos a derecha e izquierda. Entonces llamé al portero, y cuando Cal llegó, él se fue hacia Cal y le dio un puñetazo en un ojo. También recibió Enriqueta. En cuanto a mí, me dio 5 bofetadas. En vista de esta forma de conducirse tan impropia de una casa seria, señor capitán, yo empecé a protestar a gritos, y él abrió la ventana que da al canal y empezó a gruñir como un cerdo. ¿Comprende, señor capitán? Se puso a hacer el cerdo en la ventana. Entonces, Cal empezó a tirarle de los faldones del frac para apartarlo de la ventana y se lo confieso, señor capitán, se le quedó un faldón en las manos. Entonces empezó a gritar diciendo que más mus pagarle 15 rublos de indemnización y yo, señor capitán, le di 5 rublos por 6 roc. Como usted ve, no es un cliente deseable. Le doy mi palabra, señor capitán, de que todo el escándalo lo armó él. Y además me amenazó con contar en los periódicos toda la historia de mi vida». «¿Entonces es escritor?» «Sí, señor. Y un cliente sin escrúpulos que se permite, aun sabiendo que está en una casa digna». Bueno, siéntate. Ya te he dicho 1000 veces». «Ilia Petrovich», repitió el secretario con acento significativo. El ayudante del comisario le dirigió una rápida mirada y vio que sacudía ligeramente la cabeza. «En fin, mi respetable Luisa Ivanovna», continuó el oficial, «he aquí mi última palabra en lo que a ti concierne. Como se produzca un nuevo escándalo en tu digna casa, te haré enchiquerar, como soléis decir los de tu noble clase. ¿Has entendido? De modo que el escritor, el literato, aceptó 5 rublos por su faldón en tu digna casa. Bien por los escritores», dirigió a Raskolnikov una mirada despectiva. «Hace 2 días un señor literato comió en una taberna y pretendió no pagar. Dijo al tabernero que le compensaría hablando de él en su próxima sátira. Y también hace poco, en un barco de recreo, otro escritor insultó groseramente a la respetable familia, madre e a hija, de un consejero de Estado. Y a otro lo echaron a puntapiés de una pastelería. Así son todos esos escritores, esos estudiantes, esos charlatanes. En fin, Luisa Ivanovna, ya puedes marcharte. Pero ten cuidado, porque no te perderé de vista.
¿Entiendes? Luisa Ivanovna empezó a saludar a derecha e izquierda calurosamente, y así, haciendo reverencias, retrocedió hasta la puerta. Allí tropezó con un gallardo oficial, de cara franca y simpática, encuadrada por dos soberbias patillas, espesas y rubias. Era el comisario en persona, Nikodem Fomitch. Al verle, Luisa Ivanovna se apresuró a inclinarse por última vez hasta casi tocar el suelo, y salió del despacho con paso corto y saltarín. «Eres el rayo, el trueno, el relámpago, la tromba, el huracán», dijo el comisario, dirigiéndose amistosamente a su ayudante. «Te han puesto nervioso y tú te has dejado llevar de los nervios. Desde la escalera lo he oído». «No es para menos», replicó en tono indiferente Ilia Petrovich, llevándose sus papeles a otra mesa, con su característico balanceo de hombros. «Juzgue usted mismo. Ese señor escritor, mejor dicho, estudiante, es decir, antiguo estudiante, no paga sus deudas, firma pagarés y se niega a dejar la habitación que tiene alquilada. Por todo ello se le denuncia, y he aquí que este señor se molesta porque enciende un cigarrillo en su presencia. Él, que solo comete villanías. Ahí lo tiene usted. Mírelo. Mire qué aspecto tan respetable tiene». «La pobreza no es un vicio, mi buen amigo», respondió el comisario. «Todos sabemos que eres inflamable como la pólvora. Algo en su modo de ser te habrá ofendido y no has podido contenerte». «Y usted tampoco», añadió dirigiéndose amablemente a Raskolnikov. «Pero usted no lo conoce. Es un hombre excelente, créame, aunque explosivo como la pólvora. Sí, una verdadera pólvora. Se enciende, se inflama, arde y todo pasa. Entonces solo queda un corazón de oro. En el regimiento le llamaban el teniente pólvora». «¡Ah, qué regimiento aquel!», exclamó Ilia Petrovich, conmovido por los halagos de su jefe, aunque seguía enojado. Raskolnikov experimentó de súbito el deseo de decir a todos algo desagradable. «Escúcheme, capitán», dijo con la mayor desenvoltura, dirigiéndose al comisario. «Póngase en mi lugar. Estoy dispuesto a presentarle mis excusas si en algo le he ofendido, pero hágase cargo. Soy un estudiante enfermo y pobre, abrumado por la miseria. Tuve que dejar la universidad, porque no podía atender a mis necesidades, pero he de recibir dinero. Me lo enviarán mi madre y mi hermana. Entonces pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero está tan indignada al ver que he perdido los alumnos que tenía y que no le pago desde hace 4 meses, que ni siquiera me da mi ración de comida. En cuanto a su reclamación, no la comprendo. Me exige que le pague enseguida. ¿Acaso puedo hacerlo? Juzguen ustedes mismos». «Todo eso no nos incumbe», volvió a decir el secretario. Permítame. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero permítame que les dé ciertas explicaciones». Raskolnikov seguía dirigiéndose al comisario y no al secretario. También procuraba atraerse la atención de Ilia Petrovich, que, afectando una actitud desdeñosa, pretendía demostrarle que no le escuchaba, sino que estaba absorto en el examen de sus papeles. «Permítame explicarle que hace 3 años, desde que llegué de mi provincia, soy huésped de esa señora y que al principio, no tengo por qué ocultarlo, al principio le prometí casarme con su hija. Fue una promesa simplemente verbal. Yo no estaba enamorado, pero la muchacha no me disgustaba. Yo era entonces demasiado joven. Mi patrona me abrió un amplio crédito y empecé a llevar una vida. No tenía la cabeza bien sentada». «Nadie le ha dicho que refiere a sus detalles íntimos, señor», le interrumpió secamente Ilia Petrovich, con una satisfacción mal disimulada. «Además, no tenemos tiempo para escucharlos». Para Raskolnikov fue muy difícil seguir hablando, pero lo hizo fogosamente. Permítame explicar, solo a grandes rasgos, cómo ha ocurrido todo esto, aunque esté de acuerdo con usted en que mis palabras son inútiles. Hace 1 año murió del tifus la muchacha y yo seguí hospedándome en casa de la señora Zarnitsine. Y cuando mi patrona se trasladó a la casa donde ahora habita, me dijo amistosamente que tenía entera confianza en mí, pero que desearía que le firmase un pagaré de 115 rublos, cantidad que, según mis cálculos, le debía. Permítame. Ella me aseguró que, una vez en posesión del documento, seguiría concediéndome un crédito ilimitado y que jamás, repito sus palabras, pondría el pagaré en circulación. Y ahora que no tengo lecciones ni dinero para comer, me exige que le pague. Es inexplicable. «Estos detalles patéticos no nos interesan, señor», dijo Ilia Petrovich con ruda franqueza.
Usted ha de limitarse a prestar la declaración y a firmar el compromiso escrito que se le exige. La historia de sus amores y todas esas tragedias y lugares comunes no nos conciernen en absoluto. No hay que ser tan duro, murmuró el comisario, yendo a sentarse en su mesa y empezando a firmar papeles. Parecía un poco avergonzado. Escriba usted, dijo el secretario a Raskolnikov. ¿Qué he de escribir?, preguntó ásperamente el denunciado. Lo que yo le dicte. Raskolnikov creyó advertir que el joven secretario se mostraba más desdeñoso con él después de su confesión, pero, cosa extraña, a él ya no le importaban lo más mínimo los juicios ajenos sobre su persona. Este cambio de actitud se había producido en Raskolnikov súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos. Si hubiese reflexionado, aunque solo hubiera sido un minuto, se habría asombrado, sin duda, de haber podido hablar como lo había hecho con aquellos funcionarios a los que incluso obligó a escuchar sus confidencias. ¿A qué se debería su nuevo y repentino estado de ánimo? Si en aquel momento apareciese la habitación llena no de empleados de la policía, sino de sus amigos más íntimos, no habría sabido qué decirles, no habría encontrado una sola palabra sincera y amistosa en el gran vacío que se había hecho en su alma. Le había invadido una lúgubre impresión de infinito y terrible aislamiento. No era el bochorno de haberse entregado a tan efusivas confidencias ante Ilia Petrovich, ni la actitud fantasiosa y triunfante del oficial, y lo que había producido semejante revolución en su ánimo. ¿Qué le importaba ya su bajeza? ¿Qué le importaban las arrogancias, los oficiales, las alemanas, las diligencias, las comisarías? Aunque le hubiesen condenado a morir en la hoguera, no se habría inmutado. Es más, apenas habría escuchado la sentencia. Algo nuevo, jamás sentido y que no habría sabido definir, se había producido en su interior. Comprendía, sentía con todo su ser que ya no podría conversar sinceramente con nadie, hacer confidencia alguna, no solo a los empleados de la comisaría, sino ni siquiera a sus parientes más próximos, a su madre, a su hermana. Nunca había experimentado una sensación tan extraña ni tan cruel, y el hecho de que él se diera cuenta de que no se trataba de un sentimiento razonado, sino de una sensación, la más espantosa y torturante que había tenido en su vida, aumentaba su tormento. El secretario de la comisaría empezó a dictarle la fórmula de declaración utilizada en tales casos. No siéndome posible pagar ahora, prometo saldar mi deuda en tal fecha. Igualmente, me comprometo a no salir de la capital, a no vender mis bienes, a no regalarlos. ¿Qué le pasa, que apenas puede escribir? La pluma se le cae de las manos, dijo el secretario, observando a Raskolnikov atentamente. ¿Está usted enfermo? Sí, me ha dado un mareo. Continúe. Ya está. Puede firmar. El secretario tomó la hoja de manos de Raskolnikov y se volvió hacia los que esperaban. Raskolnikov entregó la pluma, pero, en vez de levantarse, apoyó los codos en la mesa y hundió la cabeza entre las manos. Tenía la sensación de que le estaban barrenando el cerebro. De súbito le acometió un pensamiento incomprensible. Levantarse, acercarse al comisario y referirle con todo detalle el episodio de la vieja, luego llevárselo a su habitación y mostrarle las joyas escondidas detrás del papel de la pared. Tan fuerte fue este impulso que se levantó dispuesto a llevar a cabo el propósito, pero de pronto se dijo: ¿no será mejor que lo piense un poco, aunque sea un minuto? No, lo mejor es no pensarlo y quitarse de encima cuanto antes esta carga. Pero se detuvo en seco y quedó clavado en el sitio. El comisario hablaba acaloradamente con Ilia Petrovich. Raskolnikov le oyó decir: «Es absurdo. Habrá que ponerlos en libertad a los dos. Todo contradice semejante acusación. Si hubiesen cometido el crimen, ¿con qué fin habrían ido a buscar al portero? ¿Para delatarse a sí mismos? ¿Para desorientar? No, es un ardid demasiado peligroso. Además, a Pestriakov, el estudiante, le vieron los dos porteros y a una tendera ante la puerta en el momento en que llegó. Iba acompañado de 3 amigos que le dejaron, pero en cuya presencia preguntó al portero en qué piso vivía la vieja. ¿Habría hecho esta pregunta si hubiera ido a la casa con el propósito que se le atribuye? En cuanto a Koch, estuvo media hora en la orfebrería de la planta baja antes de subir a casa de la vieja. Eran exactamente las 8 menos cuarto cuando subió. Reflexionemos. Permítame, ¿qué explicación puede darse a la contradicción en que han incurrido? Afirman que llamaron, que la puerta estaba cerrada. Sin embargo, 3 minutos después, cuando vuelven a subir con el portero, la puerta está abierta. Esa es la cuestión principal. No cabe duda de que el asesino estaba en el piso y había echado el cerrojo.
Seguro que lo habrían atrapado si Koch no hubiese cometido la tontería de abandonar la guardia para bajar en busca de su amigo. El asesino aprovechó ese momento para deslizarse por la escalera y escapar ante sus mismas narices. Koch está aterrado. No cesa de santiguarse y decir que si se hubiese quedado junto a la puerta del piso, el asesino se habría arrojado sobre él y le habría abierto la cabeza de un hachazo. Va a hacer cantar un Te Deum. ¿Y nadie ha visto al asesino? ¿Cómo quiere usted que lo vieran?, dijo el secretario, que desde su puesto estaba atento a la conversación. Esa casa es un arca de Noé. La cosa no puede estar más clara, dijo el comisario, en un tono de convicción. Por el contrario, está oscurísima, replicó Ilya Petrovich. Raskolnikov cogió su sombrero y se dirigió a la puerta, pero no llegó a ella. Cuando volvió en sí, se vio sentado en una silla. Alguien le sostenía por el lado derecho. A su izquierda, otro hombre le presentaba un vaso amarillento lleno de un líquido del mismo color. El comisario, Nikodim Fomich, de pie ante él, le miraba fijamente. Raskolnikov se levantó. ¿Qué le ha pasado? ¿Está enfermo?, le preguntó el comisario secamente. Apenas podía sostener la pluma hace un momento cuando escribía su declaración, observó el secretario, volviendo a sentarse y empezando de nuevo a hojear papeles. ¿Hace mucho tiempo que está usted enfermo?, gritó Ilya Petrovich desde su mesa, donde también estaba hojeando papeles. Se había acercado como todos los demás a Raskolnikov y le había examinado durante su desvanecimiento. Cuando vio que volvía en sí, se apresuró a regresar a su puesto. Desde anteayer, balbuceó Raskolnikov. ¿Salió usted ayer? Sí. ¿Aún estando enfermo? Sí. ¿A qué hora? De 7 a 8. Permítame que le pregunte dónde estuvo. En la calle. He aquí una contestación clara y breve. Raskolnikov había dado estas respuestas con voz dura y entrecortada. Estaba pálido como un lienzo. Sus grandes ojos, negros y ardientes, no se abatían ante la mirada de Ilya Petrovich. «Apenas puede tenerse en pie, y tú todavía...» empezó a decir el comisario. «No se preocupe», repuso Ilya Petrovich con acento enigmático. Nikodim Fomich iba a decir algo más, pero su mirada se encontró casualmente con la del secretario, que estaba fija en él, y esto fue suficiente para que se callara. Se hizo un silencio general, repentino y extraño. «Ya no le necesitamos», dijo al fin Ilya Petrovich. «Puede usted marcharse». Raskolnikov se fue. Apenas hubo salido, la conversación se reanudó entre los policías con gran vivacidad. La voz del comisario se oía más que las de sus compañeros. Parecía haber preguntas. Ya en la calle, Raskolnikov recobró por completo la calma. «Sin duda van a hacer un registro y enseguida», se decía mientras se encaminaba a su alojamiento, «los muy canallas sospechan de mí». Y el terror que le dominaba poco antes volvió a apoderarse de él enteramente. Capítulo 2. ¿Y si el registro se ha efectuado ya? También podría ser que me encontrase con la policía en casa. Pero en su habitación todo estaba en orden y no había nadie. Nastasia no había tocado nada. «Señor, ¿cómo habré podido dejar las joyas ahí?». Corrió al rincón, introdujo la mano detrás del papel, retiró todos los objetos y fue echándolos en sus bolsillos. En total eran 8 piezas, 2 cajitas que contenían pendientes o algo parecido. No se detuvo a mirarlo. 4 pequeños estuches de tafilete, una cadena de reloj envuelta en un trozo de papel de periódico y otro envoltorio igual que, al parecer, contenía una condecoración. Raskolnikov repartió todo esto por sus bolsillos, procurando que no abultara demasiado. Cogió también la bolsita y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par. Avanzaba con paso rápido y firme. Estaba rendido, pero conservaba la lucidez mental. Temía que la policía estuviera ya tomando medidas contra él, que al cabo de media hora, o tal vez solo de un cuarto, hubiera decidido seguirle. Por lo tanto, había que apresurarse a hacer desaparecer aquellos objetos reveladores. No debía cejar en este propósito mientras le quedara el menor residuo de fuerzas y de sangre fría. ¿A dónde ir? Este punto estaba ya resuelto. Arrojaré las cosas al canal y el agua se las tragará, de modo que no quedará ni rastro de este asunto. Así lo había decidido la noche anterior, en medio de su delirio, e incluso había intentado varias veces levantarse para llevar a cabo cuanto antes la idea. Sin embargo, la ejecución de este plan presentaba grandes dificultades.
Durante más de media hora se limitó a errar por el malecón del canal, inspeccionando todas las escaleras que conducían al agua. En ninguna podía llevar a la práctica su propósito. Aquí había un lavadero lleno de lavanderas, allí varias barcas amarradas a la orilla. Además, el malecón estaba repleto de transeúntes. Se le podía ver desde todas las partes, y a quien lo viera le extrañaría que un hombre bajara las escaleras expresamente para echar una cosa al agua. Por añadidura, los estuches podían quedar flotando, y entonces todo el mundo los vería. Lo peor era que las personas con que se cruzaba le miraban de un modo singular, como si él fuera lo único que les interesara. «¿Por qué me mirarán así?», se decía. «¿O todo será obra de mi imaginación?». Al fin pensó que acaso sería preferible que se dirigiera al Neva. En sus malecones había menos gente, allí llamaría menos la atención, le sería más fácil tirar las joyas y, detalle importantísimo, estaría más lejos de su barrio. De pronto se preguntó, asombrado, por qué habría estado errando durante media hora ansiosamente por lugares peligrosos cuando se le ofrecía una solución tan clara. Había perdido media hora entera tratando de poner en práctica un plan insensato forjado en un momento de desvarío. Cada vez era más propenso a distraerse, su memoria vacilaba, y él se daba cuenta de ello. Había que apresurarse. Se dirigió al Neva por la avenida V, pero por el camino tuvo otra idea. ¿Por qué ir al Neva? ¿Por qué arrojar los objetos al agua? ¿No era preferible ir a cualquier lugar lejano, a las islas, por ejemplo, buscar un sitio solitario en el interior de un bosque y enterrar las cosas al pie de un árbol, anotando cuidadosamente el lugar donde se hallaba el escondite? Aunque sabía que en aquel momento era incapaz de razonar lógicamente, la idea le pareció sumamente práctica. Pero estaba escrito que no había de llegar a las islas. Al desembocar en la plaza que hay al final de la avenida V, vio a su izquierda la entrada de un gran patio protegido por altos muros. A la derecha había una pared que parecía no haber estado pintada nunca y que pertenecía a una casa de altura considerable. A la izquierda, paralela a esta pared, corría una valla de madera que penetraba derechamente unos 20 pasos en el patio y luego se desviaba hacia la izquierda. Esta empalizada limitaba un terreno desierto y cubierto de materiales. Al fondo del patio había un cobertizo cuyo techo rebasaba la altura de la valla. Este cobertizo debía de ser un taller de carpintería, de guarnicionería o algo similar. Todo el suelo del patio estaba cubierto de un negro polvillo de carbón. «He aquí un buen sitio para tirar las joyas», pensó. «Después se va uno y asunto concluido». Advirtiendo que no había nadie, penetró en el patio. Cerca de la puerta, ante la empalizada, había uno de esos canalillos que suelen verse en los edificios donde hay talleres. En la valla, sobre el canal, alguien había escrito con tiza y con las faltas de rigor: «Prohibido hacer aguas menores». Desde luego, Raskolnikov no pensaba llamar la atención deteniéndose allí. Pensó: «Podría tirarlo todo aquí, en cualquier parte, y marcharme». Miró nuevamente a todas direcciones y se llevó la mano al bolsillo. Pero en ese momento vio cerca del muro exterior, entre la puerta y el pequeño canal, una enorme piedra sin labrar que debía de pesar 30 kilos largos. Del otro lado del muro, de la calle, llegaba el rumor de la gente, siempre abundante en aquel lugar. Desde fuera nadie podía verle, a menos que se asomara al patio. Sin embargo, esto podía suceder, por lo tanto, había que obrar rápidamente. Se inclinó sobre la piedra, la cogió con ambas manos por la parte de arriba, reunió todas sus fuerzas y consiguió darle la vuelta. En el suelo apareció una cavidad. Raskolnikov vació en ella todo lo que llevaba en los bolsillos. La bolsita fue lo último que depositó. Solo el fondo de la cavidad quedó ocupado. Volvió a rodar la piedra y ésta quedó en el sitio donde antes estaba. Ahora sobresalía un poco más, pero Raskolnikov arrastró hasta ella un poco de tierra con el pie y todo quedó como si no se hubiera tocado. Salió y se dirigió a la plaza. De nuevo una alegría inmensa, casi insoportable, se apoderó momentáneamente de él. No había quedado ni rastro. ¿Quién podrá pensar en esa piedra? ¿A quién se le ocurrirá buscar debajo? Seguramente está ahí desde que construyeron la casa, y Dios sabe el tiempo que permanecerá en ese sitio todavía. Además, aunque se encontraran las joyas, ¿quién pensaría en mí? Todo ha terminado. Ha desaparecido hasta la última prueba. Se echó a reír. Sí, más tarde recordó que se echó a reír con una risita nerviosa, muda, persistente. Aún se reía cuando atravesó la plaza,
pero su hilaridad cesó repentinamente cuando llegó al bulevar donde días atrás había encontrado a la jovencita embriagada. Otros pensamientos acudieron a su mente. Le aterraba la idea de pasar ante el banco donde se había sentado a reflexionar cuando se marchó la muchacha. El mismo temor le infundía un posible nuevo encuentro con el gendarme bigotudo al que había entregado 20 cópex. «¡El diablo se lo lleve!». Siguió su camino, lanzando en todas direcciones miradas coléricas y distraídas. Todos sus pensamientos giraban en torno a un solo punto, cuya importancia reconocía. Se daba perfecta cuenta de que por primera vez desde hacía 2 meses se enfrentaba a solas y abiertamente con el asunto. «¡Que se vaya todo al diablo!», se dijo de pronto en un arrebato de cólera. «El vino está escanciado y hay que beberlo. El demonio se lleve a la vieja y a la nueva vida. ¡Qué estúpido es todo esto, señor! ¿Cuántas mentiras he dicho hoy? ¿Y cuántas bajezas he cometido? ¿En qué miserables vulgaridades he incurrido para traerme la benevolencia del detestable Ilya Petrovich? Pero, bah, ¿qué importa? Me río de toda esa gente y de las torpezas que yo haya podido cometer. No es esto lo que debo pensar ahora». De súbito se detuvo. Acababa de planteársele un nuevo problema, tan inesperado como sencillo, que le dejó atónito. «Sí, como crees, has procedido en todo ese asunto como un hombre inteligente y no como un imbécil. Si perseguías una finalidad claramente determinada, ¿cómo se explica que no hayas dirigido ni siquiera una ojeada al interior de la bolsita, que no te hayas preocupado de averiguar lo que has producido ese acto por el que has tenido que afrontar toda suerte de peligro y horrores? Hace un momento estabas dispuesto a arrojar el agua, esa bolsa, esas joyas que ni siquiera has mirado. ¿Qué explicación puedes dar a esto?». Todas estas preguntas tenían un sólido fundamento. Lo sabía desde antes de hacérselas. La noche en que había resuelto tirarlo todo al agua, había tomado esta decisión sin vacilar, como si hubiese sido imposible obrar de otro modo. Sí, sabía todas estas cosas y recordaba hasta los menores detalles. Sabía que todo había de ocurrir como estaba ocurriendo. Lo sabía desde el momento mismo en que había sacado los estuches del arca sobre la cual estaba inclinado. Sí, lo sabía perfectamente. «La causa de todo esto es que estoy muy enfermo», se dijo al fin sombríamente. «Me torturo y me hiero a mí mismo. Soy incapaz de dirigir mis actos. Ayer, anteayer y todos estos días no he hecho más que martirizarme. Cuando esté curado, ya no me atormentaré. Pero, ¿y si no me curo nunca? Señor, qué harto que estoy de toda esta historia». Mientras así reflexionaba, proseguía su camino. Anhelaba librarse de estas preocupaciones, pero no sabía cómo podría conseguirlo. Una sensación nueva se apoderó de él con fuerza irresistible, y su intensidad aumentaba por momentos. Era un desagrado casi físico, un desagrado pertinaz, rencoroso, por todo lo que encontraba en su camino, por todas las cosas y todas las personas que lo rodeaban. Le repugnaban los transeúntes, sus caras, su modo de andar, sus menores movimientos. Sentía deseos de escupirles a la cara. Estaba dispuesto a morder a cualquiera que le hablase. Al llegar al malecón del pequeño Neva, en Vasilievski Ostrov, se detuvo en seco cerca del puente. «Mai vive en esta casa», pensó. «Pero, ¿qué significa esto? Mis pies me han traído maquinalmente a la vivienda de Rasumikijine. Lo mismo me ocurrió el otro día. Esto es verdaderamente chocante. ¿He venido expresamente o estoy aquí por obra del azar? Pero esto poco importa. El caso es que dije que vendría a casa de Rasumikijine el día siguiente. Pues bien, ya he venido. ¿Acaso tiene algo de particular que le haga una visita?». Subió al 5º piso. En él habitaba Rasumikijine. Se hallaba éste escribiendo en su habitación. Él mismo fue a abrir. No se habían visto desde hacía 4 meses. Llevaba una bata vieja, casi hecha jirones. Sus pies solo estaban protegidos por unas pantuflas. Tenía revuelto el cabello. No se había afeitado ni lavado. Se mostró asombrado al ver a Raskolnikov. «¿De dónde sales?», exclamó mirando a su amigo de pies a cabeza. Después lanzó un silbido. «¿Tan mal te van las cosas? Evidentemente, hermano, nos aventajas a todos en elegancia», añadió, observando los andrajos de su camarada. «Siéntate, me pareces cansado». Y cuando Raskolnikov se dejó caer en el diván turco tapizado de una tela vieja y rozada, un diván entre paréntesis peor que el suyo,
Rasumikijine advirtió que su amigo parecía no encontrarse bien. Tú estás enfermo, muy enfermo. ¿Te has dado cuenta? Intentó tomarle el pulso, pero Raskolnikov retiró la mano. «Bah, ¿para qué?», dijo. «He venido porque me he quedado sin lecciones. Y yo quisiera... No me hacen falta para nada las lecciones». Rasumikijine le observaba atentamente. ¿Sabes una cosa, amigo? Estás delirando. «Nada de eso, yo no deliro», replicó Raskolnikov levantándose. Al subir a casa de Rasumikijine no había tenido en cuenta que iba a verse frente a frente con su amigo, y una entrevista, con quien quiera que fuese, le parecía en aquellos momentos lo más odioso del mundo. Apenas hubo franqueado la puerta del piso, sintió una cólera ciega contra Rasumikijine. «¡Adiós!», exclamó dirigiéndose a la puerta. «Espera, hombre, espera. ¿Estás loco?». «Déjame», dijo Raskolnikov, retirando bruscamente la mano que su amigo le había cogido. «Entonces, ¿a qué diablos has venido? Has perdido el juicio. Esto es una ofensa para mí. No consentiré que te vayas así». «Bien, escucha. He venido a tu casa porque no conozco a nadie más que a ti para que me ayude a volver a empezar. Tú eres mejor que todos los demás, es decir, más inteligente, más comprensivo, pero ahora veo que no necesito nada, ¿entiendes? Absolutamente nada. No me hacen falta los servicios ni la simpatía de los demás. Estoy solo y me basto a mí mismo. Esto es todo. Déjame en paz». «Pero escucha un momento, botarate. ¿Es que te has vuelto loco? Puedes hacer lo que quieras, pero yo tampoco tengo lecciones y me río de eso. Estoy en tratos con el librero Kerubimov, que es una magnífica lección en su género. Yo no lo cambiaría por 5 lecciones en familias de comerciantes. Ese hombre publica libritos sobre ciencias naturales. Pues esto se vende como el pan. Basta buscar buenos títulos. Me has llamado imbécil más de una vez, pero estoy seguro de que hay otros más tontos que yo. Mi editor, que es poco menos que analfabeto, quiere seguir la corriente de la moda, y yo, naturalmente, le animo. Mira, aquí hay 2 pliegos y medio de texto alemán. Puro charlatanismo, a mi juicio. Dicho en 2 palabras, la cuestión que estudia el autor es la de si la mujer es un ser humano. Naturalmente, él opina que sí, y su labor consiste en demostrarlo elocuentemente. Kerubimov considera que este folleto es de actualidad en estos momentos en que el feminismo está de moda, y yo me encargo de traducirlo. Podrá convertir en 6 los 2 pliegos y medio de texto alemán. Le pondremos un título ampuloso que llene media página y se venderá a 50 kopecks el ejemplar. Será un buen negocio. Se me paga la traducción a 6 rublos el pliego, o sea, 15 rublos por todo el trabajo. Y he cobrado 6 por adelantado. Cuando terminemos este folleto traduciremos un libro sobre las ballenas y para después ya hemos elegido unos cuantos chismes de les confessions. También los traduciremos. Alguien ha dicho a Kerubimov que Rousseau es una especie de Radiskev. Naturalmente yo no he protestado. Que se vayan al diablo. Bueno, ¿quieres traducir el segundo pliego del folleto ¿Es la mujer un ser humano? Si quieres, coge inmediatamente el pliego, plumas, papel. Todos estos gastos van a cargo del editor y aquí tienes 3 rublos, como yo he recibido 6 adelantados por toda la traducción. A ti te corresponden 3. Cuando hayas traducido el pliego recibirás otros 3. Pero que te conste que no tienes nada que agradecerme. Por el contrario, apenas te he visto entrar, he pensado en tu ayuda. En primer lugar, yo no estoy muy fuerte en ortografía y en segundo, mis conocimientos del alemán son más que deficientes. Por eso me veo obligado con frecuencia a inventar, aunque me consuelo pensando que la obra ha de ganar con ello. Es posible que me equivoque. Bueno, ¿aceptas? Raskolnikov cogió en silencio el pliego de texto alemán y los 3 rublos y se marchó sin pronunciar palabra. Rasumikijine le siguió con una mirada de asombro. Cuando llegó a la primera esquina, Raskolnikov volvió repentinamente sobre sus pasos y subió de nuevo al alojamiento de su amigo. Ya en la habitación, dejó el pliego y los 3 rublos en la mesa y volvió a marcharse sin desplegar los labios. Rasumikijine perdió al fin la paciencia. «Decididamente te has vuelto loco», vociferó. «¿Qué significa esta comedia? ¿Quieres volverme la cabeza del revés? ¿Para qué demonios has venido?» «No necesito traducciones», murmuró Raskolnikov sin dejar de bajar la escalera. «Entonces, ¿qué es lo que necesitas?», le gritó Rasumikijine desde el rellano. Raskolnikov siguió bajando en silencio. «Oye,
¿Dónde vives? No obtuvo respuesta. ¡Vete al mismísimo infierno! Pero Raskolnikov estaba ya en la calle. Iba por el puente de Nicolás, cuando una aventura desagradable le hizo volver en sí momentáneamente. Un cochero cuyos caballos estuvieron a punto de arrollarlo le dio un fuerte latigazo en la espalda después de haberle dicho a gritos 3 o 4 veces que se apartase. Este latigazo despertó en él una ira ciega. Saltó hacia el pretil. Solo Dios sabe por qué hasta entonces había ido por medio de la calzada, rechinando los dientes. Todos los que estaban cerca se echaron a reír. ¡Bien hecho! Estos granujas. Conozco a estos bribones. Se hacen el borracho, se meten bajo las ruedas y uno tiene que pagar daños y prejuicios. Algunos viven de eso. Aún estaba apoyado en el pretil, frotándose la espalda, ardiendo de ira, siguiendo con la mirada el coche que se alejaba, cuando notó que alguien le ponía una moneda en la mano. Volvió la cabeza y vio una vieja cubierta con un gorro y calzada con borceguíes de piel de cabra, acompañada de una joven, su hija sin duda, que llevaba sombrero y una sombrilla verde. «Toma esto, hermano, en nombre de Cristo». Él tomó la moneda y ellas continuaron su camino. En una pieza de 20 kopecks se comprendía que, al ver su aspecto y su indumentaria, le hubieran tomado por un mendigo. La generosa ofrenda de los 20 kopecks se debía, sin duda, a que el latigazo había despertado la compasión de las dos mujeres. Apretando la moneda con la mano, dio una veintena de pasos más y se detuvo de cara al río y al palacio de invierno. En el cielo no había ni una nube y el agua del Neva, cosa extraordinaria, era casi azul. La cúpula de la catedral de San Isaac, aquel era precisamente el punto de la ciudad desde donde mejor se veía, lanzaba vivos reflejos. En el transparente aire se distinguían hasta los menores detalles de la ornamentación de la fachada. El dolor del latigazo iba desapareciendo, y Raskolnikov, olvidándose de la humillación sufrida. Una idea, vaga pero inquietante, le dominaba. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en la lejanía. Aquel sitio le era familiar. Cuando iba a la universidad tenía la costumbre de detenerse allí, sobre todo al regresar. Lo había hecho más de 100 veces, para contemplar el maravilloso panorama. En aquellos momentos experimentaba una sensación imprecisa y confusa que le llenaba de asombro. Aquel cuadro esplendoroso se le mostraba frío, algo así como ciego y sordo a la agitación de la vida. Esta triste y misteriosa impresión que invariablemente recibía le desconcertaba, pero no se detenía a analizarla, siempre dejaba para más adelante la tarea de buscarle una explicación. Ahora recordaba aquellas incertidumbres, aquellas vagas sensaciones, y este recuerdo, a su juicio, no era puramente casual. El simple hecho de haberse detenido en el mismo sitio que antaño, como si hubiese creído que podía tener los mismos pensamientos e interesarse por los mismos espectáculos que entonces, e incluso que hacía poco, le parecía absurdo, extravagante y hasta algo cómico, a pesar de que la amargura oprimía su corazón. Tenía la impresión de que todo este pasado, sus antiguos pensamientos e intenciones, los fines que había perseguido, el esplendor de aquel paisaje que tan bien conocía, se había hundido hasta desaparecer en un abismo abierto a sus pies. Le parecía haber echado a volar y ver, desde el espacio, cómo todo aquello se esfumaba. Al hacer un movimiento maquinal, notó que aún tenía en su mano cerrada la pieza de 20 kopecks. Abrió la mano. Estuvo un momento mirando fijamente la moneda y luego levantó el brazo y la arrojó al río. Inmediatamente emprendió el regreso a su casa. Tenía la impresión de que había cortado, tan limpiamente como con unas tijeras, todos los lazos que le unían a la humanidad, a la vida. Caía la noche cuando llegó a su alojamiento. Por lo tanto, había estado vagando durante más de 6 horas. Sin embargo, ni siquiera recordaba por qué calles había pasado. Se sentía tan fatigado como un caballo después de una carrera. Se desnudó, se tendió en el diván, se echó encima a su viejo sobretodo y se quedó dormido inmediatamente. La oscuridad era ya completa cuando le despertó un grito espantoso. ¡Qué grito, señor! Y después, jamás había oído Raskolnikov gemidos, aullidos, sollozos, rechinar de dientes, golpes como los que entonces oyó. Nunca habría podido imaginarse un furor tan bestial. Se levantó aterrado y se sentó en el diván, trastornado por el horror y el miedo. Pero los golpes, los lamentos, las invectivas eran cada vez más violentos. De súbito, con profundo asombro, reconoció la voz de su patrona.
La viuda lanzaba ayes y alaridos. Las palabras salían de su boca anhelantes. Debía de suplicar que no le pegasen más, pues seguían golpeándola brutalmente. Esto sucedía en la escalera. La voz del verdugo no era sino un ronquido furioso. Hablaba con la misma rapidez, y sus palabras, presurosas y ahogadas, eran igualmente ininteligibles. De pronto, Raskolnikov empezó a temblar como una hoja. Acababa de reconocer aquella voz. Era la de Ilia Petrovich. Ilia Petrovich estaba allí tundiendo a la patrona. La golpeaba con los pies y su cabeza iba a dar contra los escalones. Esto se deducía claramente del sonido de los golpes y de los gritos de la víctima. Todo el mundo se conducía de un modo extraño. La gente acudía a la escalera, atraída por el escándalo, y allí se aglomeraba. Salían vecinos de todos los pisos, se oían exclamaciones, ruidos de pasos que subían o bajaban, portazos. ¿Pero por qué le pegan de ese modo? ¿Y por qué lo consienten los que lo ven?, se preguntó Raskolnikov, creyendo haberse vuelto loco. Pero no se había vuelto loco, ya que era capaz de distinguir los diversos ruidos. Por lo tanto, pronto subirían a su habitación. Porque seguramente todo esto es por lo de ayer. Señor. Intentó pasar el pestillo de la puerta, pero no tuvo fuerzas para levantar el brazo. Por otra parte, ¿para qué? El terror helaba su alma, la paralizaba. Al fin, aquel escándalo que había durado 10 largos minutos se extinguió poco a poco. La patrona gemía débilmente. Ilia Petrovich seguía profiriendo juramentos y amenazas. Después, también él enmudeció y ya no se le volvió a oír. «Señor, ¿se habrá marchado?» «No, ahora se va, y la patrona también, gimiendo, echa un mar de lágrimas. Un portazo. Los inquilinos van regresando a sus habitaciones. Primero lanzan exclamaciones, discuten, se interpelan a gritos, después solo cambian murmullos. Debían de ser muy numerosos, la casa entera debía de haber acudido. ¿Qué significa todo esto, señor? ¿Para qué en nombre del cielo habrá venido este hombre aquí?» Raskolnikov, extenuado, volvió a echarse en el diván, pero no consiguió dormirse. Habría transcurrido una media hora y era presa de un horror que no había experimentado jamás, cuando, de pronto, se abrió la puerta y una luz iluminó el aposento. Apareció Nastasia con una bujía y un plato de sopa en las manos. La sirvienta lo miró atentamente y, una vez segura de que no estaba dormido, depositó la bujía en la mesa y luego fue dejando todo lo demás, el pan, la sal, la cuchara, el plato. «Seguramente no has comido desde ayer. Te has pasado el día en la calle, aunque ardías de fiebre». «Oye, Nastasia, ¿por qué le han pegado a la patrona?» Ella lo miró fijamente. «¿Quién le ha pegado?» «Ha sido hace poco, cosa de una media hora, en la escalera. Ilia Petrovich, el ayudante del comisario de policía, le ha pegado. ¿Por qué? ¿A qué ha venido?» Nastasia frunció las cejas y lo observó en silencio largamente. Su inquisitiva mirada turbó a Raskolnikov e incluso llegó a atemorizarlo. «¿Por qué no me contestas, Nastasia?», preguntó con voz débil y acento tímido. «Esto es la sangre», murmuró al fin la sirvienta, como hablando consigo misma. «¿La sangre? ¿Qué sangre?», balbuceó él, palideciendo y retrocediendo hacia la pared. Nastasia seguía observándole. «Nadie le ha pegado a la patrona», dijo con voz firme y severa. Él se quedó mirándola, sin respirar apenas. «Lo he oído perfectamente», murmuró con mayor apocamiento aún. «No estaba dormido. Estaba sentado en el diván aquí mismo. Lo he estado oyendo un buen rato. El ayudante del comisario ha venido. Todos los vecinos han salido a la escalera». «Aquí no ha venido nadie. Es la sangre la que te ha trastornado. Cuando la sangre no circula bien, se cuaja en el hígado y uno delira. Bueno, ¿vas a comer o no?». Raskolnikov no contestó. Nastasia, inclinada sobre él, seguía observándole atentamente y no se marchaba. «Dame agua, Nastasiushka». Ella se fue y reapareció al cabo de 2 minutos con un cantarillo, pero en este punto se interrumpieron los pensamientos de Raskolnikov. Pasado algún tiempo, se acordó solamente de que había tomado un sorbo de agua fresca y luego vertido un poco sobre su pecho. Inmediatamente perdió el conocimiento.